Muy buenas tardes, mis amados queridos hermanos. Dios les bendiga. Pues estamos aquí conectándonos, retomando nuestro estudio de Primera de Corintios, como cada miércoles, gracias al Señor. Y el día de hoy vamos a entrar ya en un capítulo, pues ya estamos muy avanzados, ya vamos más de la mitad para la gloria del Señor, y vamos a ver el capítulo número 11, un capítulo sin duda alguna que tiene mucho, igual que toda la Escritura, muchos principios que revelarnos, que darnos, y de los cuales debemos aprender, sobre todo ahora que en nuestro caminar cristiano, pues cada uno de ellos nos ayuda pues a parecernos más al Señor Jesús y ejecutar las cosas como a Él le agrada, hacer las cosas como Él lo ha mandado, y vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde, Señor, rogándote una vez más, Señor, que sea tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, esa que nos traspasa, esa, Señor, que sin duda alguna es como esa espada que traspasa hasta lo más profundo, hasta en los mismos tuétanos, Señor, y que, Señor, si la ponemos por obra, Señor, es capaz de transformar nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias por tu enseñanza, por todo lo que has permitido que quede plasmado, Señor, aquí en tu palabra, Dios, porque ha sido sin duda alguna de grande enseñanza, Señor, para nuestras vidas, de grande edificación, y nos da, Señor, una dirección segura, Señor, en la cual nosotros podamos ir. Como dice bien ella misma, Señor, tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nosotros, Señor, tenemos esa buena dirección tuya, y te damos muchas gracias y te rogamos, Señor, para ponerla siempre por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues terminamos el capítulo anterior, que fue el número 10, con el versículo número 1 que viene en la parte de arriba. Este es algo que a veces sucede y es algo interesante, porque después ya pasa a lo que vamos a ver, que es la vida en la iglesia. Y el primer versículo del capítulo 11, el apóstol Pablo les decía: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. O sea, en todo lo que yo imito a Dios, ustedes también imítenme a mí. Y esto ya va poniendo como en orden muchas cosas que quizás y muchas preguntas de lo que los corintios tenían de cómo se deberían de dirigir, porque el apóstol Pablo, que había sido quien había de alguna manera sembrado la iglesia en este lugar, pues les había dado ejemplo, porque recordemos que los había pastoreado durante alrededor de 1 año y medio que se quedó ahí con ellos, y ellos aprendieron muchas cosas de él, no solo de palabras, sino viendo cómo él llevaba a cabo toda la cuestión en la iglesia, la organización. Y una de las cosas que seguramente el apóstol les ha de haber transmitido es algo que debe de simbrarnos hasta nuestros días, y es que la iglesia del Señor no es un juego. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y debemos de ejercer el ministerio en el cual Dios nos haya plantado con gran responsabilidad, con gran solemnidad delante de Dios, sabiendo a quién servimos. Como dice la misma palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para Dios, como para Dios y no para los hombres, porque al final de cuentas del Señor recibiremos la recompensa de la herencia si a Cristo el Señor servimos. Entonces, esto es algo que vamos a ver aquí, que nosotros tenemos que tener en claro. La iglesia del Señor no es un juego, y Dios ha dado ciertas ordenanzas de cómo se deben de llevar a cabo las cosas, y nosotros debemos de estar prestos para llevarlas a cabo, ponerlas por obra. Y en el caso del apóstol, pues tuvo que dar ciertas indicaciones para corregir muchas cosas que se estaban dando dentro de la misma convivencia entre los hermanos de la iglesia del Señor en Corintio. Así que vamos a comenzar con un tema que ha sido controversial para muchos, y el subtítulo dice: atavío de las mujeres, pero ahorita vamos a ir desglosando con el favor del Señor y su sabiduría su propia palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Vamos a detenerlos un segundo aquí nada más para ver cómo en la sabiduría de Dios el apóstol Pablo inicia
esta corrección que estaba dando la iglesia con una frase, os alabo, hermanos míos, ¿no? Y esto es algo muy interesante dentro de esta sabiduría que Dios le dio, porque pues comienza como alabando una actitud buena de los corintios. Esto me recuerda mucho como cuando Saúl venía por Jacob, y Jacob sabía que venía sobre él y le manda primero presentes, ¿no? O sea, le manda regalos para ir apaciguando un poquito, ir como preparando el terreno para cuando lo viera, pues ya no con esa furia desmedida, porque si usted recuerda la historia, pues él no iba con muy buenas intenciones contra su hermano, ¿no? Entonces aquí en la sabiduría de Dios, como le repite el apóstol Pablo, de esta alabanza, porque lo que va a corregir a continuación si son temas que a los corintios, o sea, les estaba costando mucho trabajo, y él entra así: les alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones como yo se las di. Entonces esto va abriendo como una brecha, porque va a comenzar a corregir estos detalles. Ahora, vamos a hablar un poquito del contexto histórico, que si usted se ha dado cuenta es muy importante saber el contexto, y no solamente de los versículos que anteceden y preceden a algo que se está estudiando, sino también el contexto histórico nos da un panorama mucho más amplio del por qué se estaba dando una instrucción. En este caso, en Corinto, quiero recordar un poco información que ya habíamos tenido. Recordemos que las mujeres, había entre ellos muchísimas mujeres que servían de sacerdotisas y también como prostitutas sagradas, entre comillas, para los templos de Afrodita. Y había entre ellas pues muchas que obviamente no estaban bajo autoridad de nadie, ¿no? O sea, ellas andaban como ellas querían. De hecho, dentro de toda la cultura griega, sobre todo la espartana, que era la más cercana, ya había un dominio de la mujer sobre el hombre. Esta cuestión que hemos visto en nuestros tiempos de la cuestión de la liberación femenina y demás, no es nada más de nuestros tiempos, o sea, ya existía de tiempos antiguos. Entre los espartanos y usted, que es parte de los griegos, había un dominio bastante importante de las mujeres sobre los hombres. También hay que resaltar el hecho de que dentro de toda esta prostitución que se generaba en el templo de Afrodita, las mujeres se ha visto entre muchos historiadores que había mujeres y hombres también que había en los templos, y muchas mujeres no solamente mantenían este tipo de relación con hombres, sino también incluso con mujeres, es decir, tenían prácticas ya de lesbianismo. Y estas mujeres se considera que también rapaban su cabeza, o sea, rapaban sus cabezas las que ejercían este tipo de práctica. También a mujeres que se les encontraban en delitos como el adulterio o cualquier otra práctica sexual, también se les rapaba la cabeza. Por eso les dice, o sea, si ustedes no se quieren adherir a tener esta autoridad en sujeción a sus maridos, pues rápense, porque es exactamente lo mismo que estaba pasando con todas aquellas que no tenían una autoridad sobre ellas. Ahora, esta cuestión de que el hombre sea cabeza y no la mujer ha causado mucha controversia y ha sido algo muy malentendido, y de hecho muchos dicen, no, es que la Biblia pone a la mujer por debajo del hombre, y ahí ya estamos mal porque no se empata con digamos, la filosofía que se vive en nuestros días, ¿no? Pero en realidad no es eso. O sea, aquí esta cuestión de autoridad no se está refiriendo, este orden es una cuestión nada más de autoridad, no de importancia. Delante de Dios, tanto hombres como mujeres tenemos exactamente el mismo valor y la misma importancia, pero por cuestión de autoridad, es mejor que las mujeres estemos sujetas al varón, el varón esté sujeto a Cristo, y aquí hay algo muy interesante que dice, y que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, esto se ha tomado como de que, ¿cómo? Entonces, algunas sectas han dicho, no, pues es que por eso se dice, o sea, muchos dicen que Jesús no es Dios, pero nosotros sabemos que Jesús no fue creado, Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero en un orden de autoridad. Él siempre manifestó cuando estuvo entre nosotros una sujeción a la voluntad del Padre.
Usted sabe, y esto es nada más una cuestión de autoridad, no es de importancia, porque sabemos que tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo son un solo Dios, y que los tres poseen atributos exclusivos de Dios. Asimismo, tanto el varón como la mujer no es que tengan uno mayor importancia delante de Dios, pero en cuestión de orden es bueno que se guarde el orden delante de Dios. Y esto nos dio ejemplo Jesucristo, como le digo, al someterse a la voluntad del Padre y ejecutar el plan de salvación que fue el que nos tiene ahora aquí por su gracia, ¿no? Entonces, esto es muy importante. También es muy difícil para muchos entender el por qué el varón es la cabeza. Dios, claro que lo hubiera podido hacer diferente, sí, Él es Dios, pero como Él nos diseñó, Él sabe que nosotras como mujeres no estamos diseñadas para ser cabeza, y esto lo voy a decir de una manera con bastante libertad, porque yo soy una mujer que le tocó ver esto. Yo en mi casa, mi mamá fue por muchas situaciones y muchas decisiones, fue cabeza de mi hogar por muchos años. Prácticamente desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo a mi madre como cabeza de mi hogar, del hogar en donde yo estaba, de mi hogar. Entonces, yo vi a ella cómo era una carga que a una mujer le es muy complejo tener. De hecho, mi madre ya falleció a una edad temprana de 62, 63 años, y yo sí considero que el haber llevado esa carga en una mujer, porque no es el diseño de Dios que uno sea cabeza, no es el diseño, a veces por circunstancias de la vida pasa, pero sí, o sea, sí llega a disminuir la fuerza física, sí llega a tener más implicaciones para uno en las cuestiones emocionales que se traducen muchas veces en padecimientos físicos, y usted esto debe de saberlo. Ahora, yo como mujer, como vi ese ejemplo, claro que lo repliqué en algún momento. O sea, sí, claro que sí, porque muchos de los que venimos de este patrón tendemos a repetirlo, y más cuando no conocemos de Dios. Y yo también, o sea, pude notar en mi condición tanto emocional como física un desgaste bastante importante al querer llevar un peso que no era el que a mí me correspondía llevar. Entonces Dios en su sabiduría sabe que la mujer por diseño no es y esto lo podemos ver, hay muchas mujeres que, le repito, por situaciones, decisiones, circunstancias, llegan a ser, pero sí hay una carga emocional bastante fuerte sobre ellas, y se termina muy cansado. De hecho, una de las cosas que, pues, en los últimos años Dios me ha administrado cuando me he sentido de alguna manera cansada, agotada, es, o sea, hay que fijarte si no estás otra vez agrediendo el diseño. O sea, a lo mejor tú otra vez quieres tomar, porque son cositas que como uno ya llevó ese tipo de vida, a veces como que tiene uno que estar bien alineado con Dios en esa comunión para que no vuelva uno también a caer a veces en esos hábitos, en esas malas costumbres que uno ya llevó a cabo. Entonces, yo sí como mujer, pues le digo a usted, mujer, que cuando se sienta de alguna manera hay que ver si a lo mejor no estamos usurpando un lugar que no nos corresponda. Y por eso quizás hay mucha carga emocional sobre nosotros, y quizás ese peso ya se está traduciendo también a lo físico. No estoy diciendo que todo se refiera a eso, pero puede ser. O sea, sí es algo que puede ser. Entonces, cuando nosotros entendemos esto como mujeres, que no estamos diseñadas para hacer la cabeza, y que esto lleva muchas implicaciones que el Señor nos quiere evitar, es cuando de una manera voluntaria cedemos esa parte. Cedemos esa parte, aunque le repito, o sea, no tenemos menos importancia delante de Dios, seguimos teniendo la misma importancia y el mismo valor, y somos coherederas de la salvación, dice la Biblia. O sea, en realidad nosotros seguimos en ese sentido delante de Dios, pues con la misma importancia. Sin embargo, cuando entendemos esta parte del diseño, es cuando nosotros estamos en esa voluntad propia, porque debe de ser algo voluntario, un sacrificio voluntario, el ceder esa parte y sujetarnos a nuestros maridos así como nos conviene. O sea, así conviene, es una realidad. Yo lo puedo experimentar en mi vida. También lo vi, como le repito, en mi madre, y lo he visto en muchas otras mujeres, y de verdad es una bendición cuando una mujer se sujeta al varón, y cuando el varón está sujeto a Dios, eso es una verdadera bendición, porque entonces ya todo queda bien distribuido. O sea, ya todos estamos ejerciendo el ministerio que se nos delegó de una manera consciente, de una manera ordenada, y entonces estamos honrando a Dios en todo nuestro ser. Dice el versículo número 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y aquí ya vemos cómo esta implicación nos hace interdependientes unos de otros, ¿no? O sea, de aquí ya habla de que es verdad, los varones nacen de la mujer y somos necesarias, y así la mujer también. O sea, estamos siempre en esa, y los dos somos dependientes de Dios, o sea, independientemente de cuál sea la situación. Aquí, sin embargo, da otro principio muy interesante, que el varón no debe cubrirse la cabeza. Voy a volver al contexto histórico de ese tiempo, y es que dentro de los templos de los dioses paganos, que tenían muchos porque ellos eran politeístas, se utilizaba que cuando iban a adorar, muchos varones se cubrían la cabeza para ir a adorar a aquellos dioses con D minúscula. Esa era, y la mujer estaba así siempre con su pelo suelto, que esto era una señal de que ellas participaban de estos cultos y tenían relación con esos dioses paganos. Entonces, esa era la imagen cuando usted iba a un templo pagano, lo que miraba, varones cubiertos y mujeres con el pelo todo suelto, así desgreñado, sobre todo aquellas que eran profetisas. Esa era la imagen que usted veía a lo mejor cuando iba al templo de Afrodita, de Apolo, de Zeus, de cualquiera de estos dioses. Entonces, si usted iba allí y luego iba a estas congregaciones cristianas que ya se estaba comenzando a realizar ya en ese tiempo en casas, y a veces ya se reunían un mayor número en otros lugares, pues si veía lo mismo, no veía la diferencia. O sea, no se diferenciaba una cosa de la otra. O sea, seguían ellos con estas mismas prácticas que ellos habían aprendido en el paganismo. Entonces, aquí lo que el apóstol quiere como marcar y delimitar es que debe de haber una diferencia. Se debe de ver diferente a la iglesia de Dios. No se puede ver igual que el resto. Entonces, cuando la iglesia de Dios no se diferencia de cómo se llevan a cabo en otras partes idolátricas, por así decirlo, pues ahí estamos en un problema. Y no hablo solamente de la cuestión de vista, sino también de la conducta de los miembros. Hablo también de la motivación que nos lleva a estar delante del Señor. Entonces, él lo que marca aquí es esto, o sea, debe de haber una diferencia, deben de diferenciarse de los paganos. Y también esta señal de que el hombre se cubriera la cabeza es como él no aceptando la autoridad de Dios. Ahora, esto venía también mucho del judaísmo, porque recordemos que en los judíos sí todavía incluso muchos se cubren la cabeza para orar. Ellos todavía usan algo, no recuerdo, se llama talib, creo, y se cubren la cabeza todavía para ministrar dentro de las cuestiones, dentro de los judíos, los ortodoxos e incluso los mesiánicos. Entonces, todavía tienen esa costumbre ellos. Esto les viene, según conozco, desde Moisés, cuando él baja del monte, ya ve que el resplandor de la gloria del Señor dice que su cara brillaba por haber estado delante de la presencia de Dios, y él se cubre. Y ellos ya lo tomaron como un dogma, que ese es el problema, lo tomaron ya como un dogma y lo hicieron ya como una doctrina. Entonces, aquí el apóstol les dice, no, varones, o sea, no son ustedes los que deben de cubrirse, porque son la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Entonces, dice, ustedes deben de tener esta cabeza destapada en señal de que su autoridad es Cristo, y la mujer sujeta a su marido, porque también no se vale lo contrario. O sea, no se vale que el varón delegue toda la autoridad sobre la mujer, que muchas veces pasa, muchas veces sucede, y lamentablemente aquí yo sí tengo que hablar como mujer. Muchas veces nosotros no solamente lo permitimos, sino que hasta lo estamos generando. Entonces, cuando nosotros no tomamos nuestro lugar en sujeción a nuestro marido, muchas veces nosotros estamos también haciendo esta acción, y ya se desordena todo, y ya el varón ya no es cabeza, y luego uno a veces se queja, pero es que yo todo, y como decía mi abuelita, ¿verdad? La soyla todo. Pero muchas veces nosotros no permitimos que ellos tomen esa autoridad. Entonces, aquí es algo muy importante, y les está diciendo, mujer, entiende, o sea, debemos entender, el diseño de la mujer es para estar sujeta, es lo que más nos conviene, emocionalmente, físicamente y espiritualmente, ni le digo la bendición que es. Entonces, y que el varón tome su lugar, eso es lo más conveniente, porque al final de cuentas, ¿a quién le va a pedir cuentas el Señor? Al varón. Entonces, allí cada uno en su papel. Esto es un tema bastante amplio que usted sabe que está por toda la Biblia.
de la sujeción en la familia, de la sujeción a Dios, y que sí es un tema que a todos sin duda alguna nos cuesta trabajo, pero que cuando cada quien ocupamos nuestro lugar, todo lo demás se va ordenando, o sea, todo lo demás. Entonces yo como mujer, es verdad que muchos han dicho, cuando la mujer no está como en este sentido sujetando, muchas veces depende de cómo la está tratando el varón, porque ella es reflejo de cómo la trata el marido, y en ciertas situaciones esto es verdad, y como varones, pues sí, hay que ejercer esa autoridad delegada de parte de Dios con mucha responsabilidad, con mucho amor y con un entendimiento pleno de lo que Dios, y viene en comunión con Dios para saber cómo se debe de actuar y las decisiones que se van a tomar, porque es verdad que a mí como mujer me es más fácil sujetarme cuando yo entiendo que esa decisión o es lo que se va a llevar a cabo viene de parte de Dios. Eso es una realidad. Sin embargo, como mujeres no podemos tomar de pretexto el hecho del comportamiento del varón para nosotros no sujetarnos. Ahora, voy a remarcar esto, en todo lo que hable la palabra de Dios, si el varón, y se habló en cualquier caso, o sea, si el varón marca, dicta algo, dice algo que se vaya a hacer que es en contra de la palabra de Dios, ahí sí yo no tengo por qué someterme. Si va en contra de los principios de Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí sí debe de ser uno, pues, digamos así, tajante y determinante, allí no. Pero cuando es conforme a la voluntad de Dios, en una dirección, en una comunión, pues yo debo de ceder esa parte. Entonces, aquí esto es lo que Él les está hablando, o sea, que cada uno ocupe su lugar, porque esto es lo más conveniente, y que cuando otros llegan a la congregación del Señor, pues ellos ven esta imagen que es diferente a lo que están acostumbrados a ver en los templos paganos del mundo. Vamos a continuar en el versículo 13, porque creo que este tema nos daría para mucho más, pero vamos a seguir porque todavía nos quedan un par de cosas que ver. Dice el versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Entonces, ya después de entender este contexto de cómo las mujeres andaban en el contexto de la vida grecorromana en ese tiempo en Corinto, pues entendemos que no es propio, porque las podían estar confundiendo con aquellas prostitutas sagradas de los templos. O sea, es totalmente deshonroso que eso se vea en la iglesia del Señor, y eso creo que todos podemos estar de acuerdo. Y aquí habla algo muy interesante. Dice que la mujer, o sea, es deshonroso que ore a Dios o que ministre, porque aquí dice que cuando profetice, ya ve que dice que cuando profetice que se cubra la cabeza, porque aquí hay mucha controversia respecto de si la mujer puede ejercer ministerio en la iglesia. Aquí no lo está prohibiendo. Dice que cuando lo haga en sujeción al varón, es decir, a su marido y a la autoridad impuesta por Dios dentro de la congregación, que en este caso siempre es el pastor. Pero mientras se haga en sujeción al varón, se puede ejercer. Dios ha puesto también en las mujeres, en cada una de nosotras, dones. También estamos ejerciendo ciertos ministerios porque Dios así lo ha puesto y nos ha capacitado. Yo puedo ver esa capacitación de Dios a mi vida y a la vida de muchas hermanas, y yo he sido grandemente edificada también, tanto por la palabra de los varones dentro de las congregaciones como por la palabra que se imparte de las mujeres. Sin embargo, sí hemos visto, o sea, sí se ha visto hasta nuestros días que este ha sido un tema de controversia, y hay muchos lugares en donde a la mujer no se le permite ni hablar, o sea, para nada. La mujer no enseña, la mujer no hace nada, y no ejerce ningún ministerio dentro de las congregaciones, porque este versículo y algunos otros han sido malinterpretados y no se entienden en su contexto, y en su contexto no solamente bíblico, sino también en su contexto histórico. Entonces es la importancia de meterse un poquito más profundo a la palabra de Dios para no crear dogmas, como lo que había sucedido en el pueblo judío, que después se volvió religiosidad porque crearon dogmas en vez de estar buscando la dirección de Dios para poder, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Entonces, aquí es algo muy interesante que nosotros podemos ver. No lo está prohibiendo, simplemente que se haga
bajo la autoridad de su marido y de la persona que esté, en este caso el pastor, que esté en eminencia dentro de la congregación. Entonces, dice al final, dice, con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos esta costumbre. Ahora, ¿a qué se refiere? O sea, si alguien quiere estar de contencioso, porque la iglesia en Corinto ya tenía fama de estar contendiendo. Recuerde que en capítulos pasados vimos cómo se estaban llevando todas las cosas delante de los tribunales y ellos ya eran como que abogados y fiscales, pero bien hechos y derechos. Entonces, aquí dice, o sea, nosotros no vamos a discutir al respecto. Se está poniendo una base en donde la mujer debe de tener esta sujeción voluntaria al varón y el varón a Cristo. Entonces, aquí, o sea, no vamos a discutir esto. Nosotros no tenemos esta práctica. Si alguno quiere discutirlo, que lo discuta. Nosotros no, esta cuestión de estar haciendo disensiones y discusiones no debe de prevalecer dentro de la iglesia del Señor. Entonces, vemos aquí cómo en todo este tema se da muy claro, es un asunto de autoridad, de sujeción a la autoridad y al orden de Dios, más que de usar solamente un velo en la cabeza. ¿Por qué? Porque esto era el velo aquí prácticamente era una cuestión simbólica, nada más, y para diferenciarlas de esa cultura pagana. Entonces, en nuestro contexto de vida ahora no aplica como tal porque nosotros no tenemos ese contexto cultural en donde se diferencie las personas de alguna manera, por así decirlo, los que andan en cultos idolátricos o paganos de esta forma con los que no andamos en ellos. Entonces, ya queda esta cuestión del velo como un asunto de segundo orden, o sea, no es algo primordial que vaya a afectar a la salvación de una persona el ponerse o no ponerse un velo, y no es algo que se debiera de estar discutiendo. Aquí el punto clave y básico es la sujeción. O sea, la sujeción, este es el punto, el orden que debemos de mantener en la iglesia del Señor, sujetos unos a otros, al final todos sujetos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la mujer sujeta a su marido y el marido sujeto al Señor. Entonces, ese es el punto, digamos, central. Lo otro es secundario y era para diferenciarlas de ese contexto específico que se vivía histórico en aquellos días. Vamos a seguir adelante. Abusos en la cena del Señor, dice el versículo número 17. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y aquí ya les dicen, y aquí ya no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se ponga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, y ya es un tonito de Pablo ya como tratando de ponerlos en orden en todas estas situaciones. Ahora, ¿qué estaba pasando? Ellos cuando se reunían, antes de hacer lo que nosotros conocemos ahora como la Santa Cena, que es la Cena del Señor, tenían una fiesta que le llamaban fiestas ágape. Estas fiestas ágape eran de amor fraternal, y lo pongo entre comillas porque aquí no se estaba aplicando ese amor fraternal, en donde dentro de la congregación ya estaba habiendo ciertos grupos que se distinguían por su posición económica. Entonces, había los ricos y había los que no eran ricos, los pobres, pues. Entonces, aquí, en este sentido, vemos cómo el ego de muchos de los que tenían una buena posición social los estaba llevando a ser grupos dentro de la iglesia por esta situación económica. Entonces, estas fiestas ágape se llevaban a cabo de esta forma. Cada quien llevaba algo para compartir con otros. Y obviamente, eso que llevaban pues era también dependiendo de su situación económica. Eso es muy entendible. El problema aquí es que estaban haciendo un menosprecio hacia la gente que no tenía. Y dice que ellos trataban de comerse todo lo que ellos traían para no compartir con los que no tenían. Como que se les hacía carga compartir con el hermano. Esta falta de amor, porque cuando uno se excede en algo siempre queda faltante en algo. Entonces estaban teniendo este exceso de egoísmo, que es de donde viene esta palabra ego, o sea, este exceso de egoísmo, y estaban teniendo esta falta de amor para con los hermanos. Y esto es algo que el apóstol tiene que enfatizar porque no puede ser así.
Ahí habla de una muy mala motivación del corazón en los hermanos que estaban en Corinto y les dice, esto no los alabo. O sea, si a lo que van a la iglesia nada más es a estar comiendo y bebiendo entre ustedes, pues mejor háganlo en su casa. O sea, ¿a qué van a esto a las iglesias? En este caso ahora se aplica a la congregación. O sea, ¿a qué se va con esta motivación? Mejor háganlo allá. Y así evitan ser de tropiezo para muchos hermanos que no tienen la misma condición económica que ustedes, que a lo mejor están más nuevos en el evangelio, o a muchos que se están acercando y ven este egoísmo de parte de muchos en vez de ver el amor de Cristo reflejado. Entonces, imagínense nada más, o sea, un nuevecito y veía toda esta situación. Entonces, los hermanos que llegaron con Pablo con esta carta que le escribieron los corintios, con estas preguntas que recordemos que fueron los de Cloé y que le empezaron a decir, a lo mejor veían que esto estaba mal, pero no entendían. No sé si le ha pasado, a veces uno ve cosas que dice, esto no me parece que provenga de Dios, pero a veces uno no puede discernir como en qué se está pecando, ¿no? Pero, o sea, ellos podían entender que allí se estaba habiendo una motivación que no provenía del Espíritu de Dios. Y entonces aquí el hermano Pablo les dice, efectivamente esto no proviene de Dios y en esto no los alabo y deben de corregirlo. Se tiene que corregir, porque si algo debe de haber en la iglesia del Señor es el amor fraternal los unos por los otros. De hecho, Ágape, pues usted sabe que la palabra habla de ese amor de Dios incondicional. Entonces, esta fiesta tenía nomás el nombre, pero en realidad en la práctica era todo lo contrario. Hablaba de un egoísmo entre muchos de ellos hacia los que tenían menos. Entonces, ahí esto lo empieza a corregir, porque después de tener estas fiestas, y que seguramente más de uno se iba con un muy mal sabor de boca porque se sentía despreciado y el otro se sentía engrandecido, etcétera, iban y celebraban juntos la cena del Señor. O sea, ¿se imagina? Después de tener estas actitudes de divisiones, de disensiones entre ellos, de hacer pasar un mal rato al hermano, de que el otro se fuera quizás hasta triste del corazón, a lo mejor ya ni quería volver después. O sea, no sé cómo se puede haber sentido alguien y el otro muy engrandecido, con el ego muy inflamado. Celebraban juntos la cena del Señor. Entonces aquí vamos a ver, dice, yo recibí del Señor, en el versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, aquí el apóstol les está diciendo que él recibió esta instrucción, fíjese nada más, directamente del Señor. O sea, vemos cómo él fue llamado por el Señor Jesucristo, comisionado por el Señor Jesucristo y también fue instruido directamente por el Señor Jesucristo, lo cual nos comprueba que él es un apóstol de parte de Dios, o sea, llamado por Dios y fue instruido de parte de Dios. Dice que del mismo Señor él recibió este mandamiento, ¿no? Porque recordemos que él no estuvo presente la vez que el Señor partió el pan con sus discípulos, él aún no estaba presente ahí. Bueno, entonces vemos aquí cómo él les enseñó cómo hacer, cómo llevar a cabo la cena del Señor, la solemnidad que se debía de llevar, la motivación correcta al hacerlo, que es recordar la muerte del Señor Jesús, lo cual, o sea, mis hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo son pilares centrales del cristianismo. Imagínense una iglesia cristiana que Cristo no sea el centro. Es una total paradoja, es algo totalmente salido de la lógica y eso es lo que estaba pasando. Era una cuestión ya de religiosidad lo que ellos estaban haciendo porque Cristo no estaba siendo el centro. Entonces ya estaban a un pasito de volverse como aquellos religiosos judíos. Recuerda que condenaron al Señor Jesucristo. Entonces esto es lo que Él está tratando de que no pase entre ellos, de que sea el amor fraternal entre ellos el que los una, porque al final de cuentas es el amor de Dios el que mantiene unida a su iglesia. Es esto lo que tenemos en vínculo al Señor Jesús como centro de la adoración. Él es el centro de todo. Entonces, aquí les empieza a instruir, así yo se los mandé, no les está corrigiendo la forma en la que están haciendo las cosas, sino la motivación con la cual están llevando a cabo las cosas. Entonces, vemos aquí en la siguiente parte, dice, en el 27, de manera que cualquiera que come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden. ¿Saben cuándo? Cuando vaya. Entonces, vemos aquí cómo les está dando una palabra fuerte de exhortación. Ahora, quiero aclarar esta parte de tomar indignamente la cena del Señor, porque de una manera, digamos así, completa, pues sí, todos somos indignos. O sea, en realidad ninguno por mérito propio podríamos estar participando del cuerpo y la sangre del Señor, que sabemos que es en sentido simbólico, y es bueno aclarar esa parte, porque pues existen otras cosmovisiones y doctrinas que se han infiltrado, ¿verdad?, en donde dicen que esto es literal, el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros sabemos que esto no es así. Esto es una cuestión simbólica y estamos haciendo un recordatorio de la obra redentora que el Señor Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario, que lo llevó a dar su propia vida de una manera tremenda, que sabemos que fue cruelmente torturado y que llevó todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos si tenemos fe y arrepentimiento en Él. Entonces, allí es donde nosotros debemos de centrar todo lo que hagamos, y mire, cuando vayamos en toda nuestra vida, pero aquí les habla de esta motivación mala que ellos estaban teniendo, porque ya estaban haciéndolo de una manera nada más licenciosa, y nada más lo estaban agarrando como una fiesta, pero en mal sentido. Y para ellos, pues nada más, como le digo, inflamar el ego de muchos y humillar a muchos otros, ¿no? Entonces les dice que esta motivación que ellos están teniendo es una motivación que los está llevando a llevar a cabo la cena del Señor de una manera indigna. ¿Por qué? Porque no es la motivación correcta. Cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, y en cada cosa que hagamos, siempre debemos de tener presente para quién lo hacemos. Es para el Señor. O sea, es con el Señor. Que permitamos que Dios examine cada día nuestro corazón, nos corrija, nos redarguya, nos lleve ese entendimiento pleno en donde nosotros nos sujetemos nuestra voluntad a la suya. En ese sentido es donde nosotros debemos de vivir todos los días de nuestra vida, llevando a cabo y ejerciendo el cristianismo de la manera en la que Cristo lo marcó. Entonces, porque el cristianismo, ciertamente, como muchos han dicho, no es un camino fácil, pero sujetos a la voluntad de Dios, teniendo comunión con Él, con su Espíritu Santo en nuestro corazón, el Señor mismo nos va dando la fuerza necesaria para llevar a cabo esta gran comisión y seguir caminando rectamente. Entonces, por eso les dice y les da un consejo muy práctico. Miren, mejor cuando se reúnan, si lo van a hacer nada más para cosas, si su motivación nomás es ir a ver qué ven al hermano, si su motivación nada más es ir a causar divisiones, a andar chismeando, a nada más a comer y beber, y no van con ese entendimiento de que vamos a alabar al Dios Todopoderoso, a recordar esa obra salvadora que nadie más podía hacer, solamente Él, y que la hizo de una manera voluntaria, y todo lo que le costó, mejor eso háganlo en su casa. O sea, mejor coman y beban en su casa. Y aquí no se cause ningún desorden, porque la iglesia del Señor es algo serio y debemos de llevar a cabo esta encomienda de una manera solemne, escudriñando el corazón delante de Dios. Y es entonces cuando nosotros podemos estar en esa unidad como hermanos en el amor de Dios, y en esa unidad y en esa comunión para con Dios. Por eso la exhortación es fuerte, es dura, y les dice algo más, les dice por eso, porque esas motivaciones que tienen no son las correctas para nada. Dice que había muchos enfermos, debilitados, y aún muchos habían ya muerto. En algunas versiones dice dormido, y a eso se refiere esta palabra. Ahora, debemos de aclarar esto.
no es que todas las enfermedades sean por esta cuestión, pero dentro de este informe que se le dio al apóstol Pablo, quizás añadieron esta parte, ¿sabes qué? Hay muchos que están de esta forma, están enfermos, están debilitados, eso se refiere pues, probablemente a una debilidad física, pero también a una debilidad espiritual, o sea, ya cuando están en un desánimo, como les digo, precisamente toda esta división estaba causando hecho, muchos se desanimaban a ver estas actitudes. Entonces, había muchos que a lo mejor ya no querían ir, ya estaban débiles, no, ya no, etcétera, etcétera. Entonces, pues les dice, o sea, quizás sea por esta situación, por estas malas motivaciones de su corazón que está ocurriendo todas estas cosas. Corríjanlo lo más pronto posible para que entonces todo se haga en el orden en el que Dios ha establecido y el orden dicho por el apóstol Pablo que yo les enseñé. O sea, así como ustedes me vieron como ejemplo, que así se lleve a cabo. Y dice, lo demás lo pondré en orden cuando vaya. O sea, ya les está adelantando que los va a volver a visitar, porque hay muchas cosas que quizás quiere transmitirles, pero que en este momento no le es posible quizás quiere estar presente para estarles diciendo y serles de ejemplo, como siempre le ha sido. Por eso en el primer versículo le decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy del Señor Jesucristo. Pues bueno, mis hermanos, que esta sea nuestra enseñanza del día de hoy, que nosotros vigilemos las motivaciones de nuestro corazón, que aprendamos a sujetarnos por voluntad propia a lo ordenado por el Señor y que entendamos que cada uno tenemos una parte muy importante que desempeñar como parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, y bien dirigidos y bien concertados, la iglesia prevalecerá, mis hermanos, porque esto es palabra del Señor y somos la iglesia de Dios y nosotros estamos aquí para honrarlo y somos cristianos porque el centro de nuestra adoración es Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Así que todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, si a Cristo el Señor servís. Dios les bendiga. Nos vemos.